Ahora sí, vamos a empezar entonces. Fundamentalmente vamos a hablar de algunos conceptos de la introducción a lo que es topología algebraica, ¿verdad? Bueno, mentira, hoy no voy a repetirte la primera clase, que ya la tienen ustedes en las primeras clases en el curso, ¿verdad? Lo tienen ustedes el curso a mano, pueden ir revisando el material. Vamos a hablar de lo que es topología, en forma como una especie de desarrollo histórico de por qué estudiar topología y por qué estudiar álgebra. Fundamentalmente, tú puedes ver la matemática de dos puntos, puedes ver la matemática, bueno, puedes observar la matemática de dos puntos de vista, buscando la generalización, buscando estudios particulares, ¿verdad? Aunque ustedes han manifestado en forma insistente que le interesa estimar modelos, cualquier modelo que ustedes estudien, o general, particular, uniforme, un caso de estudio, lo que sea, ¿verdad? Tiene que tener una buena fundamentación teórica. Y algunos conceptos son necesarios para la fundamentación teórica. Este curso es más que nada netamente teórico. Y topología, en general, es una forma de ver cómo generalizar al máximo el concepto de continuidad sin hablar de infinitésimos. Ok, de repente es difícil. ¿Cómo, sin hablar de cálculo diferencial e integral, cómo hablar de continuidad? Es como una negación a los primeros desarrollos del siglo XVII de la matemática, digamos, de Leibniz y Newton, ¿verdad? Es la forma de generalizar esos conceptos. La topología, desde el punto de vista geométrico, es cuando vemos que mediante funciones continuas podemos transformar varios objetos que aparentemente tienen unas características en otros similares, pero con identificación geométrica o con identificación topológica, donde en la topología geométrica no me voy a preocupar por el tamaño, o sea, por la medida, como ocurre en la teoría de la medida, sino por conceptos de cerrado, abierto, conexo, continuo, etcétera. Cuando vemos esa la topología geométrica y cuando vemos la topología algebraica, ¿verdad? Es cuando vamos a transformar objetos, pero desde el punto de vista de estructura algebraica. Eso es como una especie de abstracción o de generalización al máximo de la matemática. Algunos llegan a decir, bueno, pero esto suena a filosofía. Si vamos a hacer, vamos a ver si puedo entrar, ok, una breve historia de la matemática o de avance matemático de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. ¿Verdad? Vemos que en esos estudios el hombre, el matemático de la sociedad, fue apuntando hacia conceptos abstractos y en parte hacia conceptos concretos. En la búsqueda de lo concreto aprendió cosas abstractas. Por ejemplo, en el siglo XX, en el siglo XVII, ocurrieron grandes avances de desarrollos matemáticos, entre los cuales destacan los de Newton y Leibniz y los de Lagrange. Newton en particular fue un físico, teólogo, recuerden que era monje, alquimista, matemático, ingeniero, quien describe entre sus desarrollos todo lo que es la teoría, diferentes teorías, y para desarrollar la matemática, el estudio del movimiento de los planetas y de los objetos en fuerzas, desarrolló el cálculo diferencial integral. En paralelo con él, para muchos dicen que el desarrollo del cálculo diferencial integral fue de Leibniz. En parte Leibniz lo desarrolló unos años antes que él, pero por diferentes problemas no lo pudo publicar sino hasta mucho después. Pero también contribuyó en otros aspectos de matemática, como en el caso de la fórmula de Newton-Cortes, en el caso del desarrollo del binomio de Newton, que hoy en día se estudia hasta bachillerato, o Lagrange, de los multiplicadores de Lagrange, llegó a afirmar que Newton fue el matemático más grande que haya existido y también el más afortunado, dado que todo se puede encontrar una vez en el mundo, en la historia del mundo.
Leibniz, a veces el artículo tiene con los nombres completos, ¿verdad? Fue también matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Uno de los más grandes pensadores del siglo XVII y XVIII, y es reconocido como el último genio universal, de esa gente que podía hablar de filosofía, de teología o de matemática al paralelo. Ya después del siglo XVIII, la gente fue dedicándose hacia la especialización. Esos grandes estudios que abarcaban varias áreas del saber, digamos que terminan en esos casos. La obra más clásica de Leibniz, aparte de sus desarrollos en el cálculo diferencial, el libro, su famoso enciclopedia, pero que no la pudo terminar por la edad que murió, ¿verdad? Otro interesante es Lagrange, también nacido en el siglo XVII, finaliza en el siglo XVIII, bautizado como Jean-Louis Lagrange, ¿verdad? Astrónomo matemático, ya se va especializando, solamente se dedica a la matemática, a la astronomía y a la física, ¿verdad? Hay muchos otros, el Einstein, el Steinberg, de Fly, diferentes que podemos nombrar, pero me centré en esos tres, porque hacen la matemática como el fundamento de los grandes matemáticos. Pero ellos desarrollan lo que llaman el cálculo diferencial integral, no desarrollan una generalización abstracta, sino particularizan cómo definir correctamente el concepto de continuidad, el concepto de derivada y el concepto de integración, junto después con Riemann, ¿verdad? Ya entrado el siglo XVIII, es de estudiarse la vida de Euler, ¿verdad? Conocido fundamentalmente por el número de Euler, el número E, la base de los logaritmos naturales. Algunos lo llaman logaritmos neperianos. Avance en el cálculo y en la física. Él fue un matemático muy prolígero. Llegó a producir una obra tan extensa que si la recopilas puede abarcar entre 60 y 80 volúmenes. Algunos dicen que Euler era, bueno, eso lo dijo fue Laplace, que Euler era lo que tenía que leer cualquier matemático. El hijo de Euler, Johann Euler, no hay que confundirlo con Leonard Paul Ender, también fue otro gran matemático, hijo de Euler. Otro interesante es la vida de Lorenz, matemático educador alemán. Aunque se dedicó más hacia la parte de la educación, fue un gran educador de su época, también hizo grandes avances matemáticos. Hay otros más que pongo la lista, solo envío a ustedes después por correo. Grandes matemáticos de la época. En el siglo XIX empiezan los primeros cambios. Empieza la teoría de Gauss, ¿verdad? Un matemático astrónomo francés, alemán, pero también está la teoría de Abel, matemático noruego, la teoría de Bolzano, de Bernard Bolzano. Bolzano, digamos que fue uno de los últimos grandes matemáticos que también rozó la parte filosófica. Bolzano, aparte de su desarrollo matemático, tenía a Bolzano Weierstrass, muy conocido. Él llega a meterse en filosofía y a estudiar también algunos conceptos respecto a la verdad filosófica. Entonces él llega a enfrentarse a los grandes filósofos alemanes del siglo, ya que estoy buscando una referencia aquí que no la veo, ya va, aquí la tengo, ok. Este es del siglo XIX, pero no me acuerdo si la metí en los apuntes. Esa referencia me interesa hablar de él. La tengo en el teléfono, no sé si la metí en los apuntes. Bolzano llegó a enfrentarse a los grandes filósofos de la filosofía alemana moderna, aparentemente, del principio del siglo XVIII, ¿verdad? Mejor dicho, con Engel y Kant. La filosofía de Engel y Kant fue muy fuerte y arraigó toda la base de los fundamentos filosóficos del siglo XVIII, pero sus grandes opositores vieron dos maneras de enfrentarlo. Uno de sus grandes opositores fue evidentemente, estamos hablando del siglo XIX, los autores iniciales del materialismo dialéctico,
a saber, Federico Engels y Carlos Marx, del materialismo dialéctico, contradicen el idealismo de Engels y Kant. No, no, no. Bolzano lo contradice desde el punto de vista matemático, sin meterse en política, y llega a la afirmación fuerte de que el número, las ideas y las verdades existen, independientemente de que cada persona los piense o no los piense. Esa filosofía de Bolzano, aparte del teorema de Bolzano-Weierstrass, todavía cuesta entenderla para algunos matemáticos y científicos nuevos, sobre todo de Estados Unidos. Claro, es una contradicción porque al fin y al cabo es estudiar la filosofía alemana, que a mucha gente no le gusta, desde el punto de vista del idealismo y desde el punto de vista del otro lado, el materialismo dialéctico. Pero Bolzano niega ambos casos sin meterse con política. Está la teoría de Freudon, de Erich Freudon, gran matemático, que junto con, que desarrolla o plantea los principios previos a los espacios de Hilbert, los espacios de funciones que estudiamos en análisis funcional. No lo metí, no sé por qué, porque es un día importante para él. Lo tengo aquí anotado en el teléfono. Es que se conmemora hoy. Precisamente hoy, 31 de mayo, es, para muchos países se celebra el Día del Matemático. ¿Por qué celebran el Día del Matemático? Por el 31 de mayo de 1832, empezando el siglo XIX, muere Évariste Galois. Galois fue un algebrista, más que nada un algebrista, pero hizo grandes desarrollos en teoría algebraica, donde determinan condiciones necesarias y suficientes para que una ecuación algebraica pueda tener raíces, o radicales, es el libro, pero son raíces. ¿Eh? Fue un gran avance, pero hay que constar que Galois muere a los 21 años de edad en un duelo. Esos son los grandes matemáticos del siglo XIX. Pero si te pones a ver, salvo los aspectos filosóficos y teóricos, casi todos se dedicaban a un campo específico de la ciencia. Entonces, surge en el siglo XX, con algunos de ellos, muchos de ellos nacieron en el siglo XIX, como Borel, donde estudia todos los aspectos generales, principios iniciales, junto con Barre y Lebesgue, para la teoría de la medida, que ustedes han visto, ya verán. Bien. Está también los estudios de Baire, matemático francés notable, donde estudia las funciones irracionales y el concepto de límite. Están los estudios de Lebesgue, evidentemente. Lebesgue fue el primero que cambia la estructura. Antes de Lebesgue, todos estudiaban la integral de Riemann. Con Lebesgue cambia el concepto de ver la integración. Va a estudiar, demuestra que para calcular el área no hace falta que la función sea continua. Y ahí se basa el fundamento de teoría de Lebesgue y la integral de Lebesgue, todo lo que es teoría de integración. Está Magnus Gustav Mitterleder, matemático, Mitterleder, Leffler, un matemático muy interesante, aunque no es tanto por sus desarrollos matemáticos. Mitterleder hizo un aporte significativo novedoso. Mitterleder creó o diseñó con una herencia que le quedó de su viuda la primera revista formal de matemáticas. La intención es hacerla como un periódico, sacarlo lo más continuo posible y terminó siendo una revista. La revista es la famosa revista Acta Matemática, ¿verdad? Acta Matemática, suena igualito, donde Mitterleder apoya sobre ella. Evidentemente, como matemático en sí, Mitterleder estudió todo lo que eran las variables complejas, una sola variable compleja, diferentes funciones analíticas y en particular aquellos teoremas que hablan de que si la estrella del éter, el teorema del éter y la función propia del éter, de Mitterleder. ¿Eh? Alta Matemática es la primera revista, algunos dicen que una revista va, la primera revista donde publicaron todos los matemáticos, abarca todos los campos generales de la ciencia y publicaron todos los grandes matemáticos al principio del siglo XX. ¿Eh? Fue fundada por Mitterleder en 1882 y él fue el editor en jefe hasta que se murió. Pues. Es publicada
es publicado por el Instituto Mittag-Leffler, que él crea, un instituto de investigación perteneciente a la Academia de Ciencias de Suecia. Tiene grandes aportes a la matemática. Algunos, hay un chiste urbano, ¿cómo es? Un mito urbano, de que dicen que por culpa de Mittag-Leffler, o por la culpa de la esposa de Mittag-Leffler, es que no hay premio Nobel en matemáticas. Por la enemistad, bueno, había enemistad personal entre Alfred Nobel y Mittag-Leffler, pero lo de que sea por culpa de la viuda de Mittag-Leffler es un chiste. Eso no hay forma de probarlo, no hay evidencia científica ninguna, ¿verdad? Pero siempre viene la anécdota. La topología. La topología en sí también tiene su historia. Desde un principio, los términos topológicos ya venían existiendo desde antes. Los trabajos de Liebniz, mentira, el primero a hablar la palabra topología, aunque eso es, digamos que la topología siempre existió, es la idea de la abstracción completa sobre el concepto de la tonalidad. El primero que utiliza la palabra topología fue Listing, que en el 36, en una carta a su antiguo profesor, a Müller, le habla de algunos conceptos que después escribe en su libro Estudios previos a la topología, publicado en el siglo XIX. Ese concepto que él da es donde tú puedes ver, cualquiera que lo haya leído, que él ya va a hablar de continuidad sin hablar de infinitésimos. Sin hablar de que si una sucesión es continua cuando dado epsilon existe un delta nades, sino directamente él va a definir en ciertos conjuntos que vamos a llamar espacios topológicos, hay subconjuntos de ellos que tienen ciertas características, vamos a llamar abiertos. Las propiedades de los abiertos son tal. Y una función de un espacio topológico en otra es continua cuando la preimagen de cualquier abierto es un abierto. O sea, digamos que la función va de X en Y y tengo un abierto en Y, la preimagen, el conjunto que cae dentro del abierto de Y, también es abierto. Desde la época de 1847 se da ese concepto. Existen muchos libros, además tú puedes buscar en la red, con cualquier buscador, libros de topología, donde puedes conseguir diferentes aspectos de la topología. ¿No? Abarca diferentes ramas. La topología general, cuando hablamos de topología general, usualmente entra solamente a los estudios conjuntistas, para muchos criticados porque la idea de la topología es ver la aplicación en geometría, topología geométrica, o con herramientas algebraicas, generalización algebraica como la topología algebraica. Entonces tenemos una primera etapa, la topología general, una segunda etapa, la topología algebraica y una tercera etapa, la topología diferencial. En general, este estudio de la topología es sacada más o menos una traducción libre de un blog apuntes llamado Una historia de topología, escrita por Connell y Rosenberg en el 96, más reciente, en el libro Mark Tutor, Historia de la Archivo de la Historia de la Matemática. Quizás la primera obra que merece ser estudiada del inicio de topología es el estudio de Euler, donde él publica cómo solucionar el famoso problema de los 7 puentes, de los puentes de Kronecker, titulado Solución geométrica a los puentes de Kronecker. Una solución al problema de la geometría de posición. Este título indica que Euler estaba consciente de que un tipo diferente de geometría y pueden trazar donde la distancia no era lo relevante. Es decir, que cuando tú trabajas con topología geométrica, lo importante no es la continuidad, sino la forma. No, perdón, sí, la importancia de la continuidad. Lo importante no es la distancia, sino la forma. ¿No? Es más, cuando yo estudié por primera vez el problema de los 7 puentes, no fue un libro de topología, fue el libro de álgebra moderna de Moise Down, si no me equivoco. Es un libro básico
geometría, geometría moderna que veíamos en los primeros años de carrera. En dicho artículo demostró que es posible, que no es posible resolver problemas si ciertos puntos tienen una cantidad impar de aristas. Para poderlo resolver, el número de puntos con cantidad impar de aristas tenía que ser par. Eso lo enuncia Euler y lo escribe a Goldberg. Él le publica los detalles de fórmula años después, en el 52, 752, y fue más analizado por otros diferentes autores, entre los cuales está Lumière y demás. Moebius hace otro estudio topológico previo también, en el cual por primera vez genera una superficie con una sola cara y un solo borde, que es la llamada superficie de Moebius. Es una superficie que en cierto sentido no es orientable, donde el piso de la superficie es parte de la misma superficie. Es decir, como que si tuvieras una pared que tanto por la parte de atrás, tú puedes caminar de la parte de atrás a la parte de adelante sin salir de la superficie y sin atravesar la pared. Listing, como ya hemos dicho, el primero es estudiar, de examinar en conectividad la superficie. Y Riemann utiliza esos conceptos para introducir las superficies de Riemann. Jordan introdujo un método para el estudio de la continuidad de la superficie. Listing examina todo eso y lo generaliza en espacios euclidios y espacios en general. La idea de continuidad fue establecida entonces por Poincaré en una serie de artículos en 1897, ya en la prosperidad del siglo XX, donde habla de los números de Betti y diferentes fórmulas que tenemos visto en topología algebraica. Un desarrollo interesante es de las ideas que convergen es el proceso descrito por Bolzano, donde habla de la convergencia de sucesiones de números y la convergencia de un subconjunto infinito acotado de números reales. Otro caso de aplicaciones son los teoremas de Cantor, Weierstrass, que establece que un subconjunto finito acotado de números reales puede tener por lo mínimo de números reales, posee por lo mínimo un punto de acumulación. Aquí se introduce el concepto de entorno de un punto, que después utiliza Hilbert para el desarrollo de todo el análisis funcional de espacios con producto escalar. Frechet define el espacio compacto. Ries establece en el Congreso de Matemáticas de Roma la métrica por números complejos. Y Hausdorff define los entornos mediante 4 axiomas que te definen los conceptos de separabilidad. Vamos a hablar en el curso de los espacios de Hausdorff o las axiomas de separabilidad de Hausdorff. Hay una tercera vía por la cual los conceptos matemáticos entraron a la topología y de donde surge posteriormente el análisis funcional. Este tema surge de la física matemática y la astronomía. Están los estudios de Bernoulli en ese sentido, de Heidelman y de Frechet, entre otros. Diferentes estudios han llegado a ese concepto. Entonces, cuando me preguntas, ¿qué es topología? Por decirte algo. Bueno, la topología es la forma en la cual los matemáticos tratan de ver en lo más abstracto posible el concepto de continuidad sin alterar, sin entrar en el estudio de infinitésimo. ¿Y qué es la topología algebraica? ¿Cuánto? Vamos a estudiar vamos a generalizar los conceptos de repente de espacio vectorial sin exigirle ni que los escalares pertenezcan a un cuerpo, ni que el conjunto en el cual donde están los vectores sea necesariamente un anillo.
si de repente ambas estructuras pueden ser más débiles, ¿verdad? Entonces, esos conceptos de mayor debilidad de espacio vectorial, digamos que son lo que llaman sigma álgebras, o K-módulos, mejor dicho, K-módulos. Estudiando los K-módulos, vamos a ver el concepto algebraico más general posible. Para el primer estudio de topología algebraica, solamente desde el punto de vista algebraica, hay un libro muy famoso, el CTJ de álgebra homológica, el cual les recomiendo que busquen o lo vean o lo compren o lo fusilen como puedan conseguirlo. ¿Bien? Entonces yo recomiendo para topología general cualquier libro de topología, para topología algebraica, hay muchos también en la red, y para homología, el CTJ de álgebra homológica. Ese estudio de características van buscando cuáles características se mantienen constantes bajo transformaciones. En esa búsqueda de características que se mantiene constante bajo transformaciones, tenemos nosotros, a las ideas generales del curso. Esos conceptos de qué objetos se mantienen bajo transformaciones, digamos que es lo que llamaríamos invariantes. La topología algebraica y todas las álgebras modernas se centran en qué objetos son invariantes. Para generalizar estos objetos lo más invariantes posible, existe la teoría de categoría muy desarrollada por Hessen en el libro de álgebra y, sí, Hessen, y por la autora de la Flores de la Central, de la Universidad Central de Venezuela. Más o menos esta es la idea de lo que hay que estudiar, de por qué quiero que ustedes vean que también tienen que estudiar algunos conceptos matemáticos que quiero que ustedes analicen en forma lo más general posible. ¿Ok? Bueno, el jueves nos volvemos a ver ya lleno con materia. Vamos a centrarnos con diferentes conceptos. Vamos a entrar con el capítulo 1 que está en el Profe, aula virtual. le ¿Sí? quedan 10 minutos. Bueno, sí, voy a hacer entonces ya. El jueves nos vemos con materia. De aquí al jueves voy a tratar de ir subiendo las asignaciones. Vamos a fijar solamente 4, pero le agradezco que traten de ser puntual, de manera que en la quinta semana tengamos todas para poder entregarlas puntualmente. ¿Alguna pregunta o sí? Sé que muchos de ustedes, sobre todo Moisés y Luis, me han manifestado a mí que están más preocupados por la tesis que por las materias, pero las materias hay que aprenderlas, las materias hay que asimilarlas y hay que aprobarlas. Traten de compartir entre ustedes todas las dudas que tengan por los chats del aula virtual. Se los agradezco para ver cómo están trabajando. Y en el caso de Moisés y Luis, si tienen alguna duda específica, lo escriben por correo electrónico, pero de esa parte de la tesis, fuera de la materia, para no dedicar estas horas específicamente, sino a la materia. Muchas gracias por todo. Nos vemos entonces el jueves a las 5, me dices, Andrea, Sí, señor. a las 5 horas Venezuela. Okay. Bueno, que allá son, ¿qué horas hay ahorita ya? Las 6 y pico, ¿no? Sí, una hora más tarde. Bueno, entonces nos vemos entonces. Muchas gracias. Hasta luego.